Bienvenido seas a Leyendas de aquí y allá. Mi nombre es Jesús G. Y espero y sientas el miedo hasta los huesos. El día de hoy te traigo este relato. Lastimé a mi madre y recibí un maldito castigo. Antonio era un joven quien creció sin presencia de un padre, con nula presencia masculina, porque su padre murió cuando él era solo un niño en un accidente, cuando un auto de una persona que se encontraba en estado de embriaguez lo atropelló y se dio a la fuga. Y para su madre Olga, siempre se le había complicado ser una figura de autoridad, ya que Olga trabajaba y tenía que dividir las tareas del hogar para poder sobrellevar a esa familia, y la falta de una figura de autoridad dentro de esa familia había generado ciertos sesgos. Por ende, ese hijo se había hecho algo rebelde en su etapa de adolescencia, incluso cuando Olga había sido totalmente una madre entregada en cuerpo y alma a la crianza de Antonio. Ese hijo siempre había sido desafiante ante la autoridad, pues ya había sido expulsado de varias escuelas y tenía conductas bastante rebeldes, cosa que frustraba bastante a Olga, pues a pesar de tanto sacrificio como madre, no lograba cambiar la conducta de ese adolescente, quien aparte era bastante mimado y alentado por su abuela paterna, misma señora que le daba dinero y le consentía bastante, y le metía ideas sobre su propia madre a ese joven, ideas que solo confundían a ese adolescente, ya que esa anciana todo el tiempo le reforzaba la idea de que Olga había sido la culpable de la muerte del padre de Antonio. Mencionaba que Olga le exigía bastante a su difunto esposo y que eso era lo que había orillado a que su esposo estuviera distraído por tanta presión que esa mujer ejercía sobre él. Y eso precisamente había generado el accidente. Así que Antonio comenzó a comprar esa historia, la cual era una total falacia sin un sustento real. Pero como la abuela le mimaba, le daba dinero y regalos, cosa que no hacía su madre, y del lado de su madre solo recibía regaños, reglas y peleas constantes, así Antonio creía en las mentiras de la abuela. Olga, al tratar de llevar a su hijo por el camino del bien, fue con su hijo a inscribirlo a un bachillerato para que ese joven continuara con sus estudios, ya que Antonio no hacía nada, no trabajaba, no tenía ningún proyecto, solo quería quedarse en la casa jugando videojuegos y viendo televisión. Y Olga se entregaba en cuerpo y alma por tratar de hacer de su hijo un hombre de bien. Así que Antonio comenzó a ir al bachillerato. Sin embargo, la abuela le seguía dando dinero y sembrando ideas de que su madre era una mala mujer y que solo quería reprimirlo. Entonces, ese joven hombre trataba de ser desapegado a las reglas que su madre le dictaba
gritaba en casi todo y desafiaba cualquier normativa que su madre le imponía. Al igual, también dejó de asistir al bachillerato y salía con falsos amigos con los cuales solo alimentaba vicios como el alcohol, el cigarro, entre otras sustancias. Eran vicios bastante deleznables para ese joven y aún más para su corta edad, y era algo que desafortunadamente Antonio no magnificaba esas consecuencias. Un día, cuando Olga salía de su trabajo, salió a un parque porque tenía que hacer compras para la comida y el mandado en general, y divisaba a su hijo Antonio en ese parque con otros jóvenes, y los veía bebiendo y fumando. Esa madre solo sentía una terrible sensación en el estómago por ver a su hijo fuera del bachillerato, que era donde debería estar a esas horas. Así que solo con ese enojo fue al bachillerato en el cual le había inscrito y pedía información sobre Antonio. En las oficinas de ese instituto le mencionaron que ya llevaba más de un mes sin asistir y que el poco tiempo que había acudido, ese joven había sido bastante inconsistente. Así que Olga fue al parque donde se encontraba su hijo. Acudió con bastante frustración y enojada en demasía, ya que, al igual Olga, siempre le daba dinero para que acudiera a la escuela. Así que esa madre solo le comenzó a gritar a su hijo Antonio, y reclamarle por ese mal comportamiento y por haberle engañado creyendo que acudía al bachillerato. Antonio solo respondía que no le había gustado la escuela. Así que Olga le decía que no era que le gustara o no, que era una obligación que él acudiera y que a partir de mañana se volvería a presentar y comenzaría a ser un excelente estudiante. También le ordenó que en ese mismo momento se regresaran a la casa, y le tomó de la muñeca del brazo de ese joven para llevarle. Así que Antonio, con un comportamiento ya bastante rebelde, solo le mencionó que él no iría a ningún lado, ni que tampoco regresaría a la escuela, que él ya había tomado una decisión. Acto seguido, se zafó del brazo de la mujer y su propio hijo le empujó de una manera bastante violenta. Olga, por la inercia, cayó bastante fuerte hacia atrás. Pero Antonio, en vez de asistirle a su madre, simplemente se marchó con aquellas supuestas amistades, mismos amigos que incluso ellos desaprobaban el comportamiento que Antonio había tenido con su progenitora, pues varios de ellos, a pesar de estar en malos pasos, sabían que si a alguien de este mundo se debe de respetar, era a la madre. Olga se quedó en el suelo y sentía un punzante dolor, mismo que le impedía el poder pararse, y ya habiendo pasado unos minutos, con una gran dificultad logró ponerse de pie, y cuando trataba de dar un paso con la pierna afectada, solo sentía un fuerte dolor que le recorría esa extremidad. Olga, con mucho esfuerzo,
logró llegar a una calle y ahí tomó un taxi rumbo al hospital, en donde le informaron que tenía una fractura en la pierna y le pusieron yeso. Antonio, en vez de estar preocupado por su madre y por la falta tan grande de respeto hacia su progenitora, ese comportamiento era todo lo contrario. Ese joven se sentía ofendido, ya que él argumentaba que su madre lo quería humillar en frente de sus amigos. Todo eso se lo contaba a su abuela, misma señora que apoyaba a Antonio y al igual le solapaba su conducta. Y esa anciana le ofrecía a Antonio el vivir con ella y que dejara a su madre. Así fue que Antonio aceptó la oferta, puesto que su abuela no le pedía nada, no le pedía que trabajara, tampoco que estudiara. Esa mujer le daba dinero, comida y techo, y aparte no le ponía ningún límite de ningún tipo. La madre de Antonio llamaba por teléfono a la casa de esa anciana para saber de su hijo, pero su ex suegra le decía que Antonio no quería hablar con ella, que por favor dejara de molestarle, que por favor dejara de llamar. Olga, al no rendirse por recuperar a su hijo, incluso acudía en muletas a la casa de aquella señora, tratando de poder hablar con Antonio y hacerlo reflexionar, pero jamás nadie le abrió la puerta, y Antonio seguía viviendo con su abuela. Los supuestos amigos se comenzaron a distanciar de él, ya que era muy mal visto como persona. Era visto como una persona sin escrúpulos, pues al aventar a su madre y haberle roto la pierna, y no solo eso, al haberle dejado sola en el proceso de recuperación, e incluso la noticia, a modo de chisme, se esparció de boca en boca, y Antonio en esa colonia era muy mal visto por toda la gente. Un día de la nada, Antonio comenzó a tener un hormigueo constante en ambos brazos. Era un hormigueo que no se detenía. Ya habiendo pasado 2 semanas con esa sensación, su abuela lo acompañó al hospital y ahí solo le dieron un tipo de medicamento sin hacerle ningún tipo de estudio médico. Pero el medicamento no era eficaz en definitiva, puesto que después comenzaba a sentir un tipo de reumas en los brazos y sentía que había un punzante dolor que se intensificó más. Así que acudieron nuevamente al hospital y esa ocasión sí le hicieron estudios diversos y aparecían anomalías que se daban en los brazos de Antonio. Pero el motivo que detonó ese malestar médico no se sabía cuál era realmente. Los brazos cada vez se adelgazaron más. Parecía incluso que se estaban secando. Y no solo eso, las manos se estaban torciendo. Así que después de bastantes estudios, jamás se supo realmente la razón que originó esa condición. Antonio regresó a la casa de su abuela, donde la abuela
a su avanzada edad, dentro de lo que cabe, le hacía todo al tener sus brazos sin movilidad, totalmente inhabilitados. Para ese punto, Antonio ya quería regresar con su madre, pues se daba cuenta que todo había sido una manipulación por parte de esa anciana, pues esa anciana solo le había contado cosas falsas sobre su madre, ya que él notaba que se contradecía bastante cuando le contaba ciertas historias a su abuela. También notaba que era bastante manipuladora y no le gustaba que la contradijeran. Antonio le externó que ya deseaba regresar con su madre, ya que incluso su madre no tenía la menor idea del padecimiento de su propio hijo. Pero su abuela se lo prohibió, y no solo se lo prohibió, ya no le dejaba salir, lo tenía con llave, aprovechando que ese joven no podía mover los brazos, cosa que le impedía bastante el poder encontrar una forma de salir. Así era que simplemente lo tenía como preso en la casa, y cuando Olga ya se había recuperado totalmente de su fractura, acudía a menudo a tocar a la casa de la anciana, tratando de encontrar a su hijo, pero la respuesta siempre era la misma. Nadie abría esa puerta. Nadie le respondía. Un día, la abuela, quien le asistía a bañar a Antonio, resbaló, se golpeó la cabeza y moría afuera del baño instantáneamente. Pero Antonio no podía hacer nada, pues no podía cargarla. Tampoco hablar por teléfono. Tampoco podía salir, pues la casa estaba cerrada con llave. Así pasaban los días, y ese joven trataba de hacer cosas con los pies, como abrir el refrigerador y comer cualquier cosa que estuviera a su alcance. Gritaba, pero nadie le escuchaba. Así pasaron un par de días. La comida escaseaba. El olor a putrefacción del cuerpo de la abuela era bastante intenso. Al igual, el olor de su propia porquería de ese joven hombre era bastante desagradable. Un día, escuchaba que alguien tocaba la puerta y gritaba: Antonio, por favor, habla conmigo. Y quien estaba en esa puerta era su madre. Antonio corría a la puerta y gritaba: Mami, ayúdame, por favor. Esa mujer, como pudo, brincó el cancel de esa casa y trataba de abrir la fuerte puerta de metal, cosa que era totalmente imposible. Así que posteriormente fue en búsqueda de la policía y después hizo la denuncia. Le tocó hacer bastante papeleo en la fiscalía. Concedieron una orden para poder abrir esa puerta. Posteriormente llegaron las autoridades. Abrían esa puerta y Antonio, quien llevaba un par de días sin comer, explicó todo lo ocurrido. Regresó a la casa de su madre y su madre, desde luego que lo aceptó. Lo aceptó para cuidarlo incondicionalmente. Lo inscribió a la escuela nuevamente. Le cuidó
le cuidó y le amó. Sin embargo, la calidad de vida de aquel joven jamás volvió a ser la misma, y la gente sabía la historia de ese joven hombre. Al igual, la gente al verlo murmuraba que Antonio había quedado así por haber empujado a su madre, que eso era la consecuencia de un castigo divino hacia ese joven por malas decisiones y acciones que había llevado. Este fue el relato que el día de hoy he traído para ti. Al igual, espero y lo hayas disfrutado. Pero sobre todo espero y esta noche cuando vayas a dormir y todas tus luces se encuentren apagadas, recuerdes muy bien este relato. Me despido. Mi nombre es Jesús G. Y a mí me resta desearte una mórbida noche.